Vamos a ver las respuestas a la página 16 del libro de texto, el cual nos presenta 4 operaciones. En la primera tenemos una fracción por un decimal, en la siguiente un decimal por una fracción, en la siguiente 2 fracciones y en la última 2 decimales. Es decir, está combinando fracciones y decimales. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre estas operaciones planteadas? Si nos damos cuenta, 8 décimos es equivalente a 0.8 y 1.5 es equivalente también a 3 medios. Entonces, tienen el mismo valor, pero se expresan diferente. La pregunta 2, inciso B, me dice, ¿cuál puedes calcular con total seguridad y por qué? Aquí, entre las 4, ¿a ti cuál te parece más sencilla? Bueno, las operaciones con la misma expresión como las dos últimas son más directas. En cambio, una operación con un decimal y una fracción, como las dos primeras, implican como primer paso una conversión. Entonces, pues sería más sencillo resolver las dos últimas a las dos primeras. Pero sin embargo, es importante que identifiques que las 4 pueden ser calculadas. Vamos a ver entonces las conversiones. La primera sería de fracción a decimal. Vamos a tener entonces la fracción 25 cuartos. Todas las fracciones tienen dos elementos, el numerador, que es el número de arriba, y el denominador, que es el número de abajo. Entonces, ¿cómo podemos convertir esta fracción a decimal? Bueno, una fracción implica una división. Decir sobre equivale a decir entre. Yo puedo decir 25 sobre 4 y es lo mismo que decir 25 entre 4. Entonces yo puedo convertir esta fracción a una división. El 25 sería el número que quedaría dentro de la casita y el 4 sería el número que quedaría afuera de la casita. El número dentro de la casita se llama dividendo, que quiere decir el número que se va a dividir. Y el 4 es el divisor, que es en cuántas partes lo voy a dividir. Y bueno, yo te voy a dar aquí un tip que sería que es útil tener una tabla de multiplicar del divisor para resolver las divisiones. En este caso mi divisor es 4, así que voy a poner mi tabla del 4 de este lado. Ahorita parece algo muy sencillo, pero cuando mi divisor es más grande, esto me ayuda muchísimo. Pongo aquí entonces mi tabla del 4 y me doy cuenta, primero que nada, para dividir voy a irme número por número a partir de la izquierda. En este caso el 2 no puede dividir el 4 no puede dividir al 2 porque es muy pequeño, así que tomamos el siguiente número y entonces el 25 ya puede ser dividido entre 4. En este caso el número que más se acerca sin pasarse es el número 6. Vamos a hacer la división larga, es decir, con los resultados de las multiplicaciones para que puedas practicar. 4 por 6 me da 24 y cuando yo hago esta resta me da 1. Tengo aquí ya mi número y yo ya no puedo seguir bajando números de mi dividendo para seguir dividiendo. Sin embargo, sí puedo agregar ceros. Pero antes de agregar ceros es importante que ponga mi número decimal. Mi punto decimal. El punto decimal lo pongo tanto en el dividendo como en el resultado. Tienen que estar alineados. Y ahora sí ya puedo agregar ceros y bajarlos. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10? El número más cercano es el 8 y el resultado sería 2. Y si yo resto me da 2. Agrego y bajo otro 0 y ¿cuál es el número que puede dividir al 20? Sería el 5. Entonces 4 por 5 es 20 y si hago mi resultado me va a dar un 0. Este número final se le conoce como residuo y si el residuo es 0, quiere decir que mi división es exacta. Al resultado de mi división se le conoce como cociente. Entonces, ahí ya terminé mi procedimiento. 25 cuartos es igual a 6.25.
Vamos a pasar al siguiente procedimiento, que sería la conversión de decimales a fracciones. En este ejemplo voy a poner el número 9.0248. Todo número decimal está compuesto por dos partes, la parte entera, que está antes del punto, y la parte decimal, que está después del punto. Obviamente mi punto de referencia es el punto decimal. Voy a convertirlo a una fracción, pero no lo voy a convertir a cualquier fracción, lo voy a convertir a una fracción decimal. Las fracciones decimales son las que el denominador es una potencia de 10. ¿Cuáles son estos números? Pues el 10, el 100, 1000, 10.000, etc. Todo número que esté un 1 seguido de ceros es una potencia de 10. Entonces vamos a ver cuál sería el procedimiento. Primero que nada, vamos a colocar la cantidad sin punto decimal. Este se va a convertir en el numerador. Entonces, 90248 lo paso así, sin punto decimal, y va a ser mi numerador. Como paso 2, colocar como denominador una potencia de 10. Pero, ¿cuál sería ese número? Puede ser 10, 100, 1000, 10.000. ¿Cómo saber? Bueno, aquí está el truco y esto es algo que debes de recordar. El denominador tendrá tantos ceros como decimales haya. ¿Cuántos decimales tiene? 4. Entonces, ¿cuántos ceros va a tener esa potencia de 10? 4. Entonces, quedaría de esta manera mi fracción, que si yo le pongo comas para poderla visualizar de una mejor manera, me quedaría de la siguiente forma. Y ¿cómo se lee esta fracción? Pues se lee como 90.248 10 milésimos. Pues bien, regresando a nuestra página 16, vemos que nuestro inciso C nos pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Multiplicar fracciones o decimales? Justifica tu respuesta. Bueno, vamos a ver los procedimientos de ambos para que elijas. Iniciaremos con la multiplicación de fracciones. En este caso, esta se realiza de manera directa. El numerador se multiplica por el numerador y me da como resultado el numerador. Y pasa lo mismo, el denominador se va a multiplicar con el denominador y me va a dar como respuesta el denominador. Vamos a tener nuestras fracciones 11 tercios que va a multiplicar a 6 séptimos. Entonces iniciamos con nuestro procedimiento y vemos que nuestros numeradores se van a multiplicar. 11 por 6 me va a dar como resultado 66. Vamos a hacer lo mismo abajo con nuestros denominadores, 3 por 7, y la respuesta sería 21. Ya que tenemos esta fracción, pues puede ser nuestro resultado. Sin embargo, podemos todavía simplificar. Para simplificar una fracción se debe dividir entre el mismo número tanto el numerador como el denominador. Es muy importante que lo hagamos en los dos, tanto numerador como denominador. Entonces, ¿cuál es el número que pueda dividir a los dos? Este número es el número 3. Vamos a dividir entre 3 ambos, tanto 66 como 21, y nuestro resultado nos daría 22 séptimos. Ya no podemos seguir dividiendo, así que se convierte en una fracción irreductible, cuando ya no se puede simplificar más. Ese sería mi resultado más simplificado. Seguimos con el siguiente procedimiento, que corresponde a la multiplicación de decimales. Vamos a ver este ejemplo, 10.015 por 3.2. Estos dos números que se están multiplicando se le conoce como factores. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Bueno, vamos a seguir el mismo procedimiento que en una multiplicación normal. Vamos a acomodar esta multiplicación en forma vertical y vamos a iniciar para resolverla desde la derecha. Vamos número por número. 2 por 5 me da 10 y llevo una, 2 por 1, 2 y una, 3. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0 y 2 por 1, 2. Vamos con nuestro siguiente número. 3 por 5, 15. 3 por 1, 3 y 1 que llevábamos me da 4. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3 y ahora sí ya puedo sumar. Recuerden que siempre tenemos que dejar esta escalerita para poder multiplicar. Vamos a sumar 0, 3 más 5 sería 8,
4, 0, 2 y 3. Tengo aquí ya entonces mi resultado, pero ¿cómo diferenciar una multiplicación normal a una multiplicación con decimales? Bueno, hay un truco, y el truco es que el resultado tendrá la misma cantidad de decimales que la suma de los decimales de los factores. Entonces, ¿a qué me refiero? El primer factor, 10.015, tiene 3 decimales y el segundo, 3.2, tiene un decimal. En total suman 4 decimales. Así que mi resultado tiene que tener 4 decimales. Voy a poner mi punto decimal entonces en esta posición y mi resultado entonces sería 32.0480. A este se le conoce, al resultado de una multiplicación se le conoce como producto. Así que siguiendo con nuestra página 16 en nuestra pregunta, ¿cuál es más fácil? Pues contesta tú qué procedimiento te pareció más sencillo. Y pues justifica tu respuesta, la de decimales o la de fracciones. Vamos con la última pregunta. ¿Existe alguna otra combinación de números que represente el mismo producto? Bueno, antes de contestarla, vamos a ver nuestra respuesta de nuestras 4 multiplicaciones. Vamos a elegir la última, 0.8 por 1.15, y vamos a hacer nuestra multiplicación de decimales. Aquí la voy a poner aquí al lado. Y el resultado, como te puedes dar cuenta, es 1.20. Ahora sí, la pregunta. ¿Hay otra combinación? ¿Sí o no? ¿Tú qué piensas? Pues la respuesta es sí, sí hay combinaciones diferentes y como lo hacemos pues con fracciones equivalentes. Hay una fracción equivalente a 8 décimos y esa sería si yo la divido entre 2. Sería 4 quintos. Si 4 quintos yo lo multiplico por 3 medios, esto me va a dar como resultado 12 décimos y eso lo puedo simplificar como 6 quintos. Si yo realizo mi conversión de 6 quintos, hago mi división, me va a dar exactamente lo mismo, 1.2. 1.2 es lo mismo que 1.20, sí, porque los ceros después del punto decimal pueden agregarse y pueden eliminarse y el resultado sigue siendo el mismo.